Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de área y volumen de un prisma. Iniciamos. El ejercicio dice: halla el área y el volumen de un prisma hexagonal que tiene 16 centímetros de altura y 8 centímetros del lado de la base. Vamos a hallar el área total y vamos a hallar el volumen. El área total es igual al área lateral más 2 veces por el área de la base. El volumen es igual al área de la base multiplicada por la altura. Vamos a iniciar determinando el área total y para eso tenemos que buscar primero el área lateral y el área de la base. Vamos a determinar el área de la base. El área de la base es igual al perímetro de la base multiplicada por la altura. Pero el perímetro es igual a n por L, donde n es la cantidad de lado que tiene la base, que en este caso, como es un hexágono, tiene 6 lados, por L, que es la longitud de cada lado, y la longitud de cada lado es 8 centímetros. Por lo tanto, L es 8 centímetros. El perímetro es igual a 6 por 8. 6 por 8 es igual a 48 centímetros. Y ahí hemos determinado el perímetro. Por lo tanto, el área lateral es igual al perímetro, que es 48 centímetros multiplicado por la altura, que es 16 centímetros. Si multiplicamos 48 por 16, 48 por 16 es igual a 768 centímetros. Por centímetro es igual a centímetros al cuadrado. Ahí hemos determinado el área lateral. Ahora vamos a determinar el área de la base. Como ya sabemos, la base es un hexágono regular y el área de todo polígono regular es igual al perímetro multiplicado por la apotema dividido entre 2. El perímetro ya lo tenemos, que es 48 centímetros. Multiplicado por la apotema. La apotema no la tenemos, pero vamos a recordar que la apotema es ese segmento, la longitud del segmento que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de cada lado del polígono. No la tenemos, la apotema, pero como es un hexágono, en todo hexágono regular, la longitud o el radio del polígono es igual a la longitud de los lados, y como los lados miden 8 centímetros, por lo tanto el radio también es igual a 8 centímetros. Podemos notar que entre el radio, la apotema y la mitad de cada lado se me forma un triángulo rectángulo, donde como este lado mide 8 centímetros, entonces como es a la mitad, cada uno mide 4 centímetros. Podemos entonces determinar la apotema utilizando el teorema de Pitágoras. Como esto me mide 8 centímetros, la hipotenusa, este lado nos mide 4 centímetros y aquí tenemos la apotema. Podemos determinar la apotema diciendo: la apotema va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que mide 8 centímetros al cuadrado, menos el otro cateto, que mide 4 centímetros al cuadrado.
La apotema es igual a la raíz de 8 al cuadrado es igual a 64 centímetros cuadrados, menos 4 al cuadrado es 16 centímetros cuadrados. La apotema es igual a la raíz de 64 menos 16 es igual a 48. 48 centímetros al cuadrado. La apotema igual, la raíz de 48 es igual a 6.93 aproximadamente. Raíz de centímetro cuadrado, centímetro. Ahí hemos determinado la apotema. Sustituyendo acá la apotema por su valor, que es 6.93 centímetros sobre 2. Al multiplicar entonces el perímetro, que es 48, por 6.93, eso es igual a 332.64 centímetros por centímetros al cuadrado. Dividido entre 2, podemos decir que el área de la base es igual a 332.64 dividido entre 2 es igual a 166.32 centímetros al cuadrado. Tenemos entonces el área lateral y tenemos el área de la base. Podemos determinar el área total. El área total es igual al área lateral, que es 768 centímetros al cuadrado, más 2 veces por el área de la base, pero el área de la base es igual a 166.32 centímetros al cuadrado. El área total es igual a 768 centímetros al cuadrado más 2 por 166.32 es igual a 332.64 centímetros al cuadrado. El área total es igual a 768 más 332, eso es igual a 1100.64 centímetros al cuadrado. Ahí tenemos el área total. Ahora vamos a determinar el volumen. Para el volumen, que lo vamos a hacer acá, es igual al área de la base multiplicada por la altura. Volumen es igual al área de la base, que el área de la base me dio 166.32 centímetros al cuadrado, multiplicada por la altura. La altura es igual a 16 centímetros. El volumen es igual a 166.32 centímetros al cuadrado multiplicado por 16 centímetros. Eso es igual a 2661.12 centímetros cuadrados por centímetro es igual a centímetros cúbicos. Ahí hemos determinado el volumen. Esperamos que este ejercicio le haya sido útil y será hasta un próximo video.